lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 161. Harper lo miró fijamente con esa patética y tímida sonrisa congelada en sus labios. En sus ojos, había falsa amabilidad, preocupación y desesperación. Por alguna razón, Sunny sintió una violenta necesidad de borrar la sonrisa de su rostro. Escoria, en su estado de agitación, tenía problemas para controlar sus emociones. Algo debió mostrarse en su rostro, porque Harper de repente parpadeó y dio un paso atrás. Pero al final, el deseo de que se le permitiera volver al castillo brillante se impuso a su cautela. Se obligó a quedarse quieto, vaciló unos instantes y dijo, quería agradecerte por invitarme a tu casa esta mañana. Sunny miró al joven demacrado. En el crepúsculo del anochecer, su rostro pálido estaba oculto en sombras profundas. Finalmente, respondió, sí. Podemos hablar. Piensa, Sunny, piensa, pero su mente se negaba a obedecer. La mayor parte se estaba ahogando en el mar de frío terror que había sido convocado por la revelación del futuro. La poca que quedaba estaba completamente desorientada. Sunny levantó una mano y se frotó la cara. Es un espía. Está aquí para facilitar que Gunlaug nos mate. ¿Qué debe hacerse? Por la mañana, sí, antes de que todo cambiara, Sunny había visto a Harper informar a uno de los guardias. Quería darle una paliza al joven cobarde y echarlo de la cabaña, pero sería una decisión equivocada. Lo mejor que se podía hacer era no exponer al desafortunado espía, sino fingir ignorancia y alimentarlo con información falsa. Sí, esa era la forma óptima de lidiar con los lunares. Como aspirante espía, Sunny sabía muy bien estas cosas. Pero, ¿sería capaz de engañar a Harper? Por accidente, el informante fallido había elegido a una persona perfecta como su marca. Sunny sabía muchos secretos y era incapaz de mentir. Pero también era un maestro del engaño. Entonces, ¿Sanlis? Sunny se estremeció y miró al joven demacrado. Lo siento. Estoy un poco mal después de la cacería de hoy. ¿Querías hablar? Tranquilizado, Harper volvió a sonreír. Verás, quería agradecerte por todo lo que habías hecho por mí y por todas las personas aquí en el asentamiento. Cuando dejé el castillo, traje un artículo muy especial conmigo. Pensé en compartirlo contigo. Sunny frunció el ceño. ¿Un artículo especial? Debería ver cuál es su plan exactamente, darle un par de pequeñas verdades junto con las mentiras y luego informar a Ned por la mañana, ¿verdad, Harper? Mientras tanto, asentía enérgicamente. Es una botella de licor. Todos los meses, los artesanos que trabajan en el jardín venden algunas. Conseguir una es muy difícil, pero tuve suerte. ¿Te gustaría venir a probar? Mi choza está cerca. Sunny se distrajo por unos momentos, pero luego se obligó a concentrarse. ¿De qué estaba hablando Harper? Artesanos, licor, suerte. ¿Por qué no? Dándole a Harper un asentimiento, le hizo un gesto al joven para que liderara el camino y lo siguió. Mientras pasaban junto a otros habitantes de barrios marginales en su camino a la choza de Harper, Sunny no pudo evitar sentir que estaban rodeados de cadáveres ambulantes. La mayoría de estas personas ya estaban muertas. Simplemente no lo sabían todavía. Pero él lo hacía. El peso de este conocimiento lo estaba aplastando lentamente. La pequeña choza de Harper era incluso más patética que las otras chozas del barrio marginal. Estaba toscamente construida con trozos de madera podridos, con muchas grietas para dejar entrar el viento frío. En el interior, no había nada excepto un montón de paja de algas marinas que servía como un colchón endeble y una mesa baja de madera. Sunny podía entender por qué el demacrado durmiente estaba tan desesperado por regresar al castillo. Al menos había una puerta. Una vez dentro, Harper miró a su alrededor con vergüenza e invitó a Sunny a sentarse en el suelo frente a la mesa. Luego, excavó un frasco de vidrio debajo de las algas y lo colocó frente a él como un tesoro raro. Sacó un cuchillo de hierro crudo de algún lugar, abrió el sello de cera del frasco, colocó el cuchillo sobre la mesa y vertió un líquido blanco lechoso en una taza de arcilla astillada. Toma. Le entregó la taza a Sunny y sonrió. Sunny la recibió y olió el extraño licor. Recordó a mucha gente de las afueras que se había ahogado en la botella o se había matado con estimulantes y drogas baratas. Afortunadamente, siempre fue demasiado paranoico para permitir que algo alterara su estado mental. Además, durante mucho tiempo, no podía permitirse morir antes de lograr cierta cosa. Por eso Sunny no estaba muy familiarizado con el alcohol. Llevándose la taza a los labios, contuvo la respiración y lo bebió de un trago. Un calor agradable se extendió inmediatamente por su cuerpo, trayendo consigo un poco de dulce consuelo. Puedo ver el atractivo. No estuvo tan mal, de verdad. Harper rápidamente volvió a llenar la taza y preguntó, escuché sobre la última cacería. Por los dioses, has sobrevivido a un encuentro con un mensajero del pico. Eso debe haber sido horrible. Sunny se demoró un poco y luego se encogió de hombros. Me quedé en la parte de atrás. El joven demacrado negó con la cabeza. Aún así. Eres increíble. Escuché que has estado con Lady Estrella Cambiante desde el principio, sobreviviendo más de 2 meses en el laberinto. ¿Es eso cierto? Era un actor realmente malo.
Incluso si Sunny no supiera que Harper ya era un espía, habría sentido algo extraño en este momento. Pero era fácil fingir no notar nada. Las ratas como yo te dirán todo siempre y cuando les muestres un poco de respeto, ¿eh? Sonrojado por el licor, Sunny sonrió lentamente. Oh, sí. De hecho, si no fuera por mí, ella habría estado muerta hace mucho tiempo. ¿Sabes cuántas veces le salvé la vida? Esta parte fue completamente planeada, con el objetivo de crear una falsa sensación de que el plan de Harper de usar la mezquindad y los celos para aflojar la lengua funcionó. Sin embargo, las siguientes palabras salieron solas de la boca de Sunny. Apretando los dientes, de repente palideció y susurró. ¿Y para qué? ¿Para? ¿Para esto? No se suponía que esto pasara. ¿Cómo pasó esto? Entonces, Sunny agarró su cabeza y forzó una risa oscura. ¿Esto es malo? ¿Qué estoy diciendo? Confundiendo su terror con la señal de licor haciendo su trabajo, Harper se volvió un poco más valiente. Debes haber luchado mucho codo con Lady Nifas. Sunny bajó la cabeza y luego se encogió de hombros. Sí. El joven demacrado vaciló por unos momentos, luego preguntó con cautela. Entonces, debes haber visto su habilidad de aspecto. Aprende la habilidad de tu enemigo, aprende su defecto, aprende sus vicios, así es como los matas. Mirando a Harper, Sunny de repente recordó su primera batalla después de conocer a Nepis. En ese entonces, ella le preguntó si alguna vez había disecado un carroñero de caparazón muerto para conocer sus debilidades. Eso es lo que estaba haciendo el cobarde durmiente en este momento. Disecándolos. A pesar de que no estaban muertos, todavía. Claro. Se puede usar para curar. Los ojos de Harper brillaron. Así que ella es una sanadora. Por supuesto. Tal habilidad se adapta muy bien a Lady Estrella Cambiante. Todos saben que ella es un ángel. Bien, su primer objetivo fue logrado. Sunny había creado con éxito un malentendido, lo que llevó a Harper a creer que el aspecto de Nep se limitaba a la curación. Por supuesto, tenía que haber otros espías en los barrios marginales. Con ellos colaborando en esa declaración contando cómo ella había curado a los cazadores heridos hoy, Gunlaut y su gente probablemente creerían que la estrella cambiante no tenía habilidad ofensiva. ¿Quién asumiría alguna vez que sus llamas podrían curar y destruir? Harper, mientras tanto, estaba vertiendo más licor en la copa. Por cierto, siempre quise preguntar. ¿Sabes cómo recibió Lady Nifas su nombre verdadero? Tal vez por su terrible estado de ánimo, o tal vez por el licor, o tal vez simplemente por un lapso momentáneo de juicio, Sunny no pensó bien sus siguientes palabras antes de responder, probablemente de la misma manera que yo. Entonces, se congeló. Te maldigo, estaba tan preocupado por crear una imagen falsa de Nep en la mente de Harper que, por un segundo, se había olvidado de mantener en secreto su verdadera identidad. Estúpido, estúpido, estúpido. Sin dejar que el pánico se mostrara en su rostro, Sunny trató de salvar la situación echando la cabeza hacia atrás y riéndose, creando la impresión de que su última declaración era una broma. Afortunadamente, Harper pareció creerle. Él también se rió y luego miró a Sunny con chispas de humor en los ojos. Sin embargo, sus siguientes palabras enviaron a Sunny a un frío abrazo de horror. Era como si las puertas del infierno se abrieran justo debajo de sus pies. Deseando seguirle el juego, el joven demacrado sonrió y dijo en tono de broma. Oh. Por supuesto, Lord Sunless. ¿Cuál es su nombre verdadero entonces? Sunny lo miró fijamente, la sonrisa congelada en su rostro. Piensa, ¿cómo sales de esto? Pero no había salida, al menos ninguna que él pudiera ver. Él fue atrapado. La presión familiar apareció en su mente. Lentamente, Sunny se puso mortalmente pálido. Harper seguía sonriendo, esperando la respuesta. Su rostro estaba demacrado, cansado y lleno de miedo y esperanza desesperada. Después de todo, solo era un niño débil y lamentable. La presión fue reemplazada por un dolor cegador, enviando un temblor a través del cuerpo de Sunny. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que hacer esa pregunta? Pero era demasiado tarde. Lo que pasó no se podía cambiar. Como una bestia acorralada, Sunny solo podía pensar en una cosa. Harper finalmente sintió que algo andaba mal. Sus ojos se abrieron. San. ¿Cómo sobrevivir? Justo un segundo antes de que el dolor abrumara sus límites y forzara una respuesta, Sunny de repente se inclinó hacia adelante, tomó el cuchillo de hierro crudo y apuñaló el corazón del pobre joven. Capítulo 162. Empujando el cuchillo en el cuerpo débil de Harper, Sunny se lanzó hacia adelante. La enorme mesa de madera voló a un lado y se hizo añicos una vez que golpeó la pared. Con la otra mano, agarró violentamente el rostro del joven y lo presionó contra el suelo, asegurándose de que ningún sonido escapara de sus labios. Los ojos muy abiertos de Harper estaban llenos de dolor y terror, mirando a Sunny con una pregunta silenciosa pero ensordecedora. ¿Por qué? Sintiendo que la sangre caliente corría por su mano, Sunny finalmente dejó que el dolor de la defecto lo abrumara. Su susurro era ronco y apenas audible. Perdido de la luz. Me llamo. Perdido. Perdido de la luz. Los dedos temblorosos de Harper encontraron su rostro y lo untaron de sangre, que luego se mezcló con lágrimas. Débilmente trató de alejar a Sunny, pero ya no había fuerza en sus brazos.
Mordiéndose los labios lo suficientemente fuerte como para romper la piel, Sunny sostuvo al demacrado joven y retorció el cuchillo, rezando para que todo esto terminara pronto. No me mires, por favor, no me mires. Finalmente, los ojos aterrorizados y acusadores de Harper se quedaron quietos y sin luz. Sunny pudo sentir que los latidos de su corazón se detenían a través de la fina tela de la túnica del joven. Asegurándose de que Harper estaba, de hecho, muerto, finalmente soltó el cuchillo y se alejó arrastrándose. Oh, dioses, como convocado por estas palabras, la voz del hechizo susurró en su oído. Has matado al soñador Harper. Tu sombra se vuelve más fuerte. Contorsionado en un doloroso espasmo, Sunny se inclinó y vomitó violentamente. Luego cayó débilmente al suelo e intentó limpiarse la cara, solo para darse cuenta de que estaba esparciendo sangre por todas partes. Lo maté. Acabo de matar a un humano real. Una extraña quietud se apoderó de Sunny. Sentado en las piedras frías, miró el cadáver del joven que acababa de matar y luchó por formar un pensamiento cohesivo. Después de un tiempo, finalmente lo logró. Demasiado, oh, esto es demasiado. Todo esto era demasiado para él. ¿Por qué tuvo que pasar por todo esto? La caravana de esclavos, la costa olvidada, la estrella cambiante y ahora Harper. ¿Qué pecado había cometido para tener que pasar por esta pesadilla? ¿Estaba realmente ya muerto y encarcelado en las profundidades del infierno? Mi almohadilla RDA. Él se lo merecía. Sunny apretó los dientes y se obligó a concentrarse en ese pensamiento. ¿Por qué te sientes culpable? El bastardo iba a venderte a Gunlau. Sabía que estaba ayudando a matarte. Y no solo a ti. A Ned también. Y a Cassie. Pero por mucho que intentara convencerse de que tenía derecho a matar a Hopper, en el fondo no podía aceptarlo. Había 1.000.000 de formas de tratar con el tímido y lastimoso espía. No, había otra razón. Vamos ahora, no hay nadie más aquí, ¿por qué no eres honesto contigo mismo, por una vez? Solo admítelo. No te atrevas a convertirte en un hipócrita. Sunny hizo una mueca y apretó los dientes entre sí. Dilo, de mala gana, abrió la boca y susurró. Lo maté porque quería sobrevivir. Lo maté porque era fácil. Y así, de repente se sintió mejor. ¿Cuál es el problema? Él ya era un asesino, de todos modos. Estaba planeando ayudar a Nepis a matar a cientos de personas. Afectado por la ironía de la situación, Sunny apenas pudo contener la risa. No quería hacer mucho ruido. Romper esa mesa ya fue un error. ¿Qué pasa si alguien viene a comprobar la conmoción? Eso sería malo. Eso sería vergonzoso. ¿Cierto? ¿Qué iba a hacer con el cuerpo? En lugar de pensar en una respuesta, Sunny se inclinó hacia adelante y volvió a vomitar. Cuando se sentó derecho después de un rato, la puerta de la cabaña estaba abierta. Y allí, en el marco de la puerta, con el rostro pálido, estaba nada menos que Caster. Con una expresión atónita en su rostro, el orgulloso legado estaba observando la vista. La mesa rota, el olor a alcohol en el aire, el cuerpo ensangrentado con un cuchillo clavado en el pecho, y Sunny desaliñado arrodillado en el suelo, con las manos y el rostro manchados de sangre fresca. Oh, no, esto no es. Sin embargo, ninguna palabra vino a su mente. No importa lo que dijera, la situación no iba a parecer mejor. Mirándolo directamente a los ojos, Caster preguntó con horror en su voz. «Sunny, ¿qué hiciste?» Sunny parpadeó y miró fijamente al apuesto joven. Después de unos momentos, abrió la boca y dijo. «¿Tú qué piensas?» «Maté al bastardo». Su voz era tranquila y despreocupada. No importaba cómo se sintiera Sunny por dentro. Frente a Caster, no podía mostrar ninguna debilidad. No confiaba ni un poco en el orgulloso heredero del clan Anli. Siempre había habido algo raro en él. Así que, si alguna vez hubo un momento para actuar, era ahora. Especialmente porque, a diferencia de todos los demás en el barrio marginal, Caster ya sabía que Sunny no era tan inútil como todos creían. Lo había sabido desde aquella noche en que los tres lucharon juntos contra un demonio. «Mataste a Al». «¿Por qué lo mataste?» Sunny se levantó y se encogió de hombros. Estaba haciendo demasiadas preguntas. Caster abrió su boca, atónito, y luego la cerró de nuevo. Después de unos momentos, de repente frunció el ceño. ¿Qué tipo de preguntas? Parecía como si se hubiera dado cuenta de algo. Ahora que lo pensaba, ¿qué estaba haciendo él aquí? Oh, ya sabes. Si conozco bien a Nepis, ¿cuál es su habilidad? ¿Cómo obtuvo su nombre verdadero? Cosas así. Sin darle a Caster la capacidad de reaccionar, Sunny se limpió las manos con un poco de alga y agregó. En realidad, este tipo, Harper, fue enviado por Tessai para espiarnos. Lo atrapé haciendo un informe a un oficial de la guardia del castillo esta mañana. Caster permaneció en silencio por un momento, luego preguntó en voz baja. ¿Tienes alguna prueba de eso? Sunny lo miró y levantó una ceja. ¿Mi palabra no es prueba suficiente? Un pensamiento salvaje apareció de repente en su mente. ¿Tendré que matar a Caster también? ¿Sería incluso capaz de hacerlo, si llegara a eso? No es probable. ¿Por qué? ¿No me crees? Mala, mala. La situación era realmente mala. Dependiendo de las próximas palabras de Caster, Sunny podría encontrarse en un mar de problemas.
y él era incapaz de hacer nada al respecto. Ansioso e inquieto, miró a Caster. El orgulloso legado se demoró. Después de un rato, entró y cerró la puerta detrás de él. No, te creo. En realidad, yo mismo sospeché de este chico. Es por eso que vine aquí después de escuchar que ustedes dos fueron vistos yendo juntos a algún lugar. Pero, Sunny, los demás podrían no pensar lo mismo. Olió el aire e hizo una mueca. Lamento decir eso, pero tienes fama de tener mal genio. Con el alcohol agregado a la mezcla y sin pruebas que conecten a Harper con el castillo, puedes ver cómo esto no se ve bien. Este pedazo de mi almohadilla RDA, Sunny frunció el ceño, tratando de fingir que estaba tranquilo. Él vio a dónde iba esto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Caster agarró su hombro. Luego, con voz seria y grave, dijo, ¿qué más? Te ayudaré a ocultarlo todo, por supuesto. Somos camaradas, después de todo. Pero, Sunny, nadie puede saber lo que has hecho aquí. Especialmente Lady Nifas. Este será nuestro secreto. ¿Está bien? Diciendo eso, miró a Sunny directamente a los ojos, y sonrió. Capítulo 163. Sunny miró a Caster con una expresión sombría. A pesar de la sonrisa afable y la voz tranquilizadora, sabía lo que estaba haciendo el apuesto legado. Creció en las afueras, después de todo. Caster había dicho, te ayudaré. Pero lo que en realidad quiso decir fue, seré tu dueño. Porque no había mejor apalancamiento que un espantoso secreto. Esta ayuda suya iba a tener un precio. Pero, ¿qué opción tenía Sunny, en realidad? A menos que estuviera listo para luchar y matar a Caster allí mismo, silenciando así al único testigo de su crimen para siempre, no podía negarse. Además, lo que Caster pensó que iba a pasar y lo que realmente pasaría no estaba tan grabado como parecía. Mientras Sunny viviera, había esperanza de cambiar las cosas, de alguna manera. Solo tenía que superar esto, un paso a la vez. Sunny forzó una sonrisa. Gracias, Caster. No lo olvidaré. Luego, miró el cadáver que yacía a sus pies y dio un paso atrás, escapando del charco de sangre que crecía rápidamente. Su rostro permaneció tranquilo, pero un pequeño, casi imperceptible escalofrío recorrió su cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El orgulloso legado se demoró, luego dijo en un tono solemne. Lo primero es lo primero, no podemos dejar que nadie te vea así. Espera aquí un rato. Te traeré algo para que te limpies. Sunny suspiró. Realmente no quería quedarse cerca de Harper, pero Caster tenía razón. Caminar cubierto de sangre era una mala idea. ¿Y entonces qué? Caster vaciló. Entonces tendremos que deshacernos del cuerpo. Pero, no será fácil hacerlo sin ser notado, sino por las ratas de los barrios bajos, sino por los guardias. Sin embargo, no te preocupes. Pensaré en algo. Solo espera a que regrese. Sunny dudó, preguntándose si podía confiar en el legado. ¿Qué le iba a impedir volver con una multitud de gente? Pero no. Tener a Sunny en su bolsillo beneficiaría a Caster más que deshacerse de él por completo. Aún así, envió a la sombra para vigilar las cosas después de que el apuesto joven se fuera. A solas con el cadáver, Sunny suspiró y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared endeble de la cabaña. Estaba tan cansado. La noche descendía lentamente sobre las ruinas, sumergiendo todo en una reconfortante oscuridad. Por supuesto, todavía podía ver el cuerpo ensangrentado que yacía inmóvil sobre las piedras a su lado. Por primera vez, Sunny deseó que sus ojos no pudieran atravesar las sombras. Los ojos de Harper todavía estaban abiertos, mirándolo acusadoramente. Estoy atrapado contigo para siempre, ¿no es así? Sin siquiera mirar el mar del alma, Sunny supo que una nueva sombra se había unido a las filas silenciosas de todas las criaturas que había matado. Todo lo que podía hacer era esperar. El tiempo se arrastró lentamente. A Caster le estaba tomando mucho tiempo reunir todo lo necesario sin levantar sospechas. Tenía que evitar miradas indiscretas y perder mucho tiempo conversando con personas que constantemente querían llamar su atención. En algún momento, incluso Cassia habló con él. Oye, Caster. ¿Has visto a Sunny? Lejos de su alojamiento, sentado en el suelo cerca del cadáver de un joven al que había matado, Sunny sonrió sombríamente y escuchó qué tipo de excusa se le ocurriría al legado para justificar su ausencia. Después de un tiempo, sus pensamientos comenzaron a divagar. Escuchó el sonido de la lluvia cayendo sobre las piedras afuera y frunció el ceño. La lluvia siempre lo ponía de mal humor. Por eso, Sunny siempre recordaba el pasado. A diferencia de Nepis, cuyo pasado estaba envuelto en misterio y gritaba de tragedia, él provenía de un entorno simple. Su historia fue más mundana que trágica. Una historia trivial de personas desafortunadas que viven dura y amargamente en un mundo moribundo. Los padres de Sunny eran trabajadores de baja categoría. Eran pobres, pero no indigentes. Su padre trabajaba en uno de los numerosos equipos de mantenimiento que se ocupaban de las barreras exteriores de la ciudad. Su madre trabajaba en una fábrica subterránea que producía sistemas de filtración de aire. Juntos, sus ingresos apenas alcanzaban para pagar una pequeña celda en una de las colmenas humanas en las afueras.
Varios meses después del nacimiento de su hermana, Ren, cuando Sunny tenía alrededor de 4 años, su padre murió en un accidente de trabajo, lo que no era raro entre los trabajadores de mantenimiento de la ciudad. 3 años después de eso, su madre se enfermó y finalmente falleció. Los trabajadores de la fábrica como ella a menudo se enfermaban y morían debido a las duras condiciones, por lo que tampoco era un resultado raro. Sunny y Ben fueron enviados a un centro de cuidado infantil del gobierno. Su hermana era joven y linda, por lo que finalmente fue adoptada. Sunny, sin embargo, era mayor y tenía problemas de comportamiento, lo que lo hacía completamente indeseable. Después de soportar unos años en una serie de hogares de acogida cada vez más viles, finalmente logró escapar y aprendió a sobrevivir en las calles de las afueras. En las calles, había muchos niños como él, que tenían que hacer todo tipo de cosas desagradables todos los días solo para vivir y ver otro amanecer. Sin embargo, incluso entonces, la mayoría de ellos no duraron mucho. Se necesitaba un tipo de criatura muy especial para sobrevivir allí. Sunny era una de esas criaturas. Una parte de esto fue pura suerte, una parte fue que él era inteligente. Pero sobre todo, fue porque tenía un objetivo. Sunny se negó a morir antes de encontrar a su hermana. De alguna manera, se había convencido a sí mismo de que ella estaba esperando que él la encontrara y la salvara. Un día, iban a vivir felices de nuevo, como una familia, juntos. Este objetivo equivocado lo mantuvo con vida más que cualquier otra cosa. Por supuesto, no terminó bien. Nunca pasó nada en este maldito mundo. Sentado a solo unos centímetros de un charco de sangre humana, Sunny se rió entre dientes y se frotó la cara. ¿Había algo así como un final feliz? ¿Por qué ese bastardo está tardando tanto? Por supuesto, sabía exactamente dónde estaba Caster y lo que estaba haciendo. Actualmente, estaba levantando la mano para abrir la puerta de la cabaña de Harper. Sunny se levantó cansinamente del suelo y se sacudió el peso de los recuerdos. ¿De qué servía recordar el pasado? Tenía que sobrevivir al futuro. Capítulo 164. Caster le trajo agua, tiras de tela y una túnica tosca. Mientras Sunny lavaba la sangre de su cuerpo, el orgulloso legado movió con cuidado el cadáver de Harper a un rincón, lo enterró bajo la pila de paja de algas y limpió la sangre del suelo tanto como pudo. De esta forma, una mirada accidental al interior de la choza no revelaría demasiado. Por supuesto, incluso un poco de escrutinio, y los signos de lo que había sucedido aquí se harían evidentes. Mientras hacía todo esto, Caster estaba hablando. La forma más fácil de deshacerse de un cadáver es simplemente tirarlo de la plataforma. Con suerte, no caerá en la carretera. Pero incluso si lo hace, nadie le prestaría mucha atención. La gente muere todos el tiempo aquí en la ciudad oscura, especialmente aquellos que viven en el asentamiento exterior. Hizo una pausa y luego continuó. Sin embargo, no podemos hacer eso, porque Harper no es solo una rata de barrio marginal al azar, sino alguien que trabajaba para el Lord Brolante. Los guardias se interesarán en su muerte repentina y la usarán para crear problemas para ti y Lady Nifas. Así que tenemos que hacerlo desaparecer por completo. Eso no será fácil. Sunny lo miró y frunció el ceño. ¿Cuál es el problema? Puedo simplemente llevarlo colina abajo y arrojar el cuerpo en algún lugar de las ruinas. Afuera es de noche. Nadie verá nada. Caster negó con la cabeza. La guardia del castillo tiene varios tipos de observadores que vigilan la carretera día y noche. Te notarán. A menos que alguien los convenza de que miren hacia otro lado, por supuesto. Él suspiró. No será barato, pero puedo hacer que suceda. Mañana después de la puesta del sol, tendrás alrededor de 1 hora para llevar el cuerpo a las ruinas y regresar. Lo siento, pero no puedo ganarte más tiempo, esto borrará los pequeños fragmentos que ya me quedan. Su voz sonaba como si el apuesto joven estuviera genuinamente preocupado por su camarada, pero en realidad, solo estaba reiterando cuánto le debía Sunny ahora. Y si ese mensaje no fuera suficiente, siempre podría amenazar con revelar el secreto de cómo murió Harper en el futuro. Caster lo tenía en la palma de su mano. Sunny sonrió sombríamente. ¿Y qué hago hasta entonces? El legado se encogió de hombros. Solo actúa con naturalidad y trata de no hablar con nadie. Eres un poco solitario. Nadie sospechará nada. Después de eso, pensó por unos momentos y agregó, oh. Nadie debería entrar en esta choza durante mucho tiempo. Harper vivió en el castillo durante los últimos meses, por lo que la gente en los barrios marginales no notará su ausencia todavía. Tampoco los guardias, ya que hizo un informe recientemente. Deberíamos estar bien. Sunny lo miró con una expresión extraña. ¿Qué? Sacudió la cabeza. No, nada. Solo me pregunto cuántos cuerpos hiciste desaparecer ya. Caster frunció el ceño. Este es el primero, en realidad. En la ciudad oscura, por lo general es más ventajoso dejar el cuerpo en algún lugar donde todos puedan verlo. Tenía sentido. ¿Por qué matar a alguien si no es para que los demás lo piensen 2 veces antes de atacarte en el futuro? Sunny era un verdadero aficionado cuando se trataba de asesinatos. Realmente no podía competir con los legados. Así como así, dejaron atrás la lamentable choza y regresaron a la cabaña. Sin que nadie le prestara atención, Sunny regresó a su habitación y se sentó en silencio en su estrecho catre.
Pensó que no podría dormir esta noche, atormentado tanto por el conocimiento de lo que Nepis estaba planeando como por los recuerdos de Harpo muriendo por su mano. Pero al final, su conciencia exhausta cayó en el olvido tan pronto como su cabeza tocó la almohada. Por la mañana, se despertó sobresaltado, esperando que una multitud de furiosos habitantes de los barrios marginales entrara corriendo, todos ansiosos por... Bueno, ¿qué podrían hacer realmente? Si llegaba el momento, muy pocos de ellos podrían hacerle daño. Pero nadie estaba allí. Después de dudar un rato, decidió actuar como lo haría cualquier otro día. Al salir de su habitación, Sunny salió a lavarse la cara. Los pequeños ayudantes de Nep lo saludaron o lo ignoraron, como de costumbre. Sus sonrisas eran amistosas y fugaces. Nadie lo miró 2 veces. Sunny, extrañamente perturbado, escapó de la cabaña y miró hacia el cielo. Nada había cambiado. Todo estaba igual que ayer, y todos los días anteriores a ese. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría ser esto? Había asesinado violentamente a alguien, pero a nadie parecía importarle. El mundo había seguido adelante sin Harper, indiferente al dolor y el horror que ahora estaban congelados para siempre en los ojos muertos del tímido y lastimero joven. Incluso los guardias no parecieron darse cuenta de la desaparición de su espía. Sunny se frotó la cara, ocultando una mueca de dolor. Le dolía la cabeza con una terrible migraña. Si a ellos no les importa, ¿por qué debería importarme a mí? Olvídate de ese tonto, pero a él le importaba. Irracional como era, se sintió obligado a llorar la muerte de su víctima, incluso si él era el único que lo haría. Tal vez porque esta situación era inquietantemente idéntica a como siempre había imaginado que ocurriría su propia muerte, completamente desapercibida. Descartado y olvidado, sin una sola alma a la que importarle haber existido alguna vez. Patético. Volviendo adentro, Sunny entró en su habitación y se sentó en el catre, mirando la pared. Pasó la mayor parte del día allí, saliendo solo una vez para fingir que entrenaba con la Midnight Shard. Mientras repetía los katas, pensó que vio a Nepis observando los movimientos de su espada con el ceño fruncido. Pero un segundo después, se distrajo y atrajo el interminable torrente de tareas que se le exigían. Buen viaje, ve a charlar con Caster, mira si me importa. Su ira repentina sorprendió a Sunny. Bueno, al menos era mejor que la sombría apatía que reinó sobre él todo el día. ¿Qué le pasa a mi mente últimamente? Es como si estuviera de vuelta en el túmulo ceniciento. Frunciendo el ceño, descartó la Midnight Shard y regresó a su habitación. Sin embargo, alguien lo estaba esperando allí. Era Cassie. La chica ciega permaneció en silencio de espaldas a la puerta, sosteniendo el bastón de madera en sus manos. Su rostro estaba inusualmente quieto. Casi parecía sombrío. El corazón de Sunny saltó un poco. Ella se enteró, forzando una sonrisa falsa, hizo que su voz sonara alegre y dijo, «Oh, hola Cass. ¿Quieres algo?» Se giró hacia él y, después de un momento de vacilación, sonrió. Sin embargo, algo en su sonrisa estaba mal. Era casi como si fuera tan forzado como la suya. La chica ciega se demoró, luego dijo, «No, nada en particular». Sunny parpadeó un par de veces. «¿Qué pasa con ella hoy?» Mientras tanto, Cassie levantó la mano y encontró su hombro. «No, en realidad, tengo un regalo para ti». Levantó la ceja. «¿Un regalo?» Ella asintió. Al momento siguiente, una chispa de energía viajó repentinamente desde su cuerpo hacia el de él. Sunny se estremeció. «Has recibido un recuerdo, primavera eterna». ¿No era esa bonita botella de vidrio suya, una que contenía una cantidad casi infinita de agua? ¿Por qué se la estaba dando? ¿Por qué me regalas esto de repente? Ella se quedó en silencio por unos momentos, luego sacudió suavemente la cabeza. Solo quería. ¿Por qué? ¿No puedo darte algo, después de todo lo que has hecho por nosotros? Sunny vaciló. Supongo que puedes. Simplemente no lo esperaba. Casi agarró su hombro y permaneció inmóvil durante un tiempo extrañamente largo. Luego, miró hacia otro lado y dijo, su voz ligera y uniforme, «Nos volveremos a ver pronto, Sunny». Bicho raro. Él le dio unas palmaditas en la mano y dijo, un poco avergonzado. «Por supuesto que lo haremos». ¿A dónde iría? Este alojamiento es demasiado pequeño para que no nos encontremos todo el tiempo de todos modos. Ella retiró lentamente su mano y se rió entre dientes. Sí. Tienes razón, por supuesto. Me iré ahora. Con eso, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Sunny miró su espalda y se encogió de hombros. Está bien, adiós. ¿Qué le ha pasado? Al llegar a la puerta, Cassie se congeló por un segundo. Sin girar la cabeza y dejar que él viera su rostro, se demoró un rato y luego dijo en voz baja, «Adiós, Sunny». Capítulo 165. Durante el resto del día, Sunny no tuvo nada que hacer más que contar las horas hasta el atardecer. Cuando la noche descendiera, tendría que regresar a la escena del crimen que había cometido, recuperar el cuerpo de su víctima y llevarlo a las ruinas al amparo de la oscuridad. ¿Cómo se llegó a esto? Solo en su diminuta habitación, miró fijamente a la pared y esperó. Pronto, el miedo de entrar en la ciudad oscura por la noche superó el sentimiento sombrío y vacío que reinaba en su alma.
La gente rara vez se arriesgaba a abandonar la colina después del anochecer. En el vacío sin estrellas de la costa olvidada, cualquier fuente de luz atraería la atención de criaturas que ningún ser humano querría encontrarse. Innumerables horrores acechaban las calles de la ciudad por la noche. Solo un loco se arriesgaría a entrar en las ruinas después de que se haya puesto el sol. Por supuesto, había muchos locos en la ciudad oscura. Sunny, al menos, no necesitaba luz. También conocía el área que rodeaba el castillo brillante lo suficientemente bien como para evitar la mayor parte del peligro. Las semanas que había pasado aprendiendo de Fien no se desperdiciaron. Debería estar bien, con las sombras ocultando cada uno de sus movimientos. Sunny estaba seguro de su capacidad para al menos huir en caso de que algo sucediera. Aún así, con cada minuto que pasaba, su corazón se sentía más y más frío. Cuando la sombra del pico carmesí inundó el mundo y coloreó sus pensamientos con la espeluznante sensación de pavor, apretó los dientes. Casi es la hora. Sin embargo, antes de que el sol desapareciera por completo, otro invitado inesperado apareció en la puerta de su habitación. Mirando a Sunny con el ceño fruncido, Nepis le hizo un gesto para que se pusiera de pie y dijo en un tono uniforme: «Ven conmigo». El corazón de Sunny saltó un poco. «¿Qué? ¿Qué quiere ella?». Suprimiendo el miedo enfermizo de ser atrapado, se demoró unos momentos, luego se levantó lentamente y siguió a la estrella cambiante fuera de la cabaña. Juntos, los dos caminaron hacia una parte apartada del barrio marginal. Nep permaneció en silencio, sin siquiera mirar en su dirección. Parecía tranquila, como siempre. Sunny, sin embargo, luchó por no entrar en pánico. Varios pensamientos, uno más oscuro que el otro, se abrieron paso en su cabeza. Ese bastardo, Caster, ¿le contó todo? Finalmente, llegaron al callejón remoto donde nadie habría podido escuchar su conversación. Estaba lleno de nada más que la luz carmesí del atardecer y sombras profundas. Dándose la vuelta, la estrella cambiante lo miró con el ceño fruncido. Sunny encontró su mirada, su rostro sombrío. Sintió como si estuviera mirando a su juez y verdugo. «Te he visto practicar con la espada hoy. Tus movimientos eran débiles y sin rumbo. Era como si hubieras perdido toda claridad». «¿En qué estabas pensando?». Sunny exhaló lentamente. Entonces, de eso se trataba. Ella no sabía nada. Ella simplemente se dio cuenta de la confusión que rugía en su mente. Debería haberse sentido aliviado, pero por alguna razón, Sunny sintió que la ira crecía en su pecho. Con una sonrisa torcida, miró hacia otro lado y respondió: «Asesinato». Estaba pensando en un asesinato. Nepis inclinó la cabeza, esperando una explicación. Sunny permaneció en silencio por unos momentos, dijo, su voz extrañamente fría. «Una vez me dijiste que la esencia del combate es el asesinato, ¿no?». Ella le dio un asentimiento. Él la miró fijamente y luego dijo: «Bueno, ¿cómo es que sabes tanto sobre asesinatos, Nep?». Quería preguntarte eso desde el día en que le cortaste la cabeza a Andel sin pestañear. Estás aquí predicando sobre cómo todos somos seres humanos, no algunas bestias. ¿Andel no era humano?». Ella frunció el ceño. «¿De eso se trata?». Sunny apretó los dientes. «Es parte de eso». Nepis guardó silencio durante mucho tiempo. En algún momento, distraídamente levantó un brazo y se frotó el cuello. Finalmente, ella dijo: «No es que haya asesinado a mucha gente. Es que mucha gente ha intentado asesinarme». Sunny parpadeó. «¿Por qué alguien querría matarte?». Ella sonrió. «¿Por qué?». «Todo tipo de razones, de verdad. Mi familia fue muy poderosa una vez, ¿no recuerdas?». «Pero el poder es algo peligroso, Sunny. No puedes alcanzar su punto máximo sin crear muchos enemigos. Y cuando tu poder desaparece un día, todos esos enemigos permanecen». Volviendo la cara, dijo con su habitual voz indiferente: «Creo que tenía 5, 6 años cuando alguien intentó matarme por primera vez. Fue mi niñera. Me llevó a una habitación vacía, puso sus manos alrededor de mi cuello y trató de estrangularme. Pensé que era un juego. Durante los primeros segundos, al menos». Nep lo miró con chispas blancas bailando en sus ojos. «Así fue como aprendí qué es la debilidad. Y cuando mi maestro, que pasó caminando, entró corriendo y usó su habilidad de aspecto para matarla, así fue como aprendí qué es la fuerza. Así que sí. No soy ajena a las cabezas cortadas, Sunny». ¿Es eso lo que quería saber? Él la miró fijamente y luego sacudió lentamente la cabeza. Qué asustada debe haberse sentido, qué impotente. Impotencia, sabía muy bien cómo se sentía. De alguna manera, Sunny nunca había imaginado que la orgullosa e indomable estrella cambiante también lo hubiera probado. Fue moldeado por ella. Al igual que él. Mientras tanto, Nepis sonrió. Pero no había humor en sus ojos. Entonces, ¿qué quería saber? Sunny. ¿De qué se trata todo esto? ¿Crees que no me he dado cuenta de la forma en que me mirabas desde que peleamos contra el mensajero del picón? Confiésalo. Me debes al menos eso. Él la miró fijamente durante mucho tiempo, una tormenta de emociones escritas en su rostro pálido y sombrío. Finalmente, tomando una decisión,
Sunny apretó los dientes y dijo, quiero saber cuál es tu verdadero objetivo. Quiero saber si todo vale la pena. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.